Y vamos a comenzar con este micro, como hacemos cada jueves, aquí en esta experiencia de saber un poco más sobre la cuestión ambiental, la cuestión ecológica, la información tan necesaria a veces como para, para empezar a saber un poco más y actuar en consecuencia. Jorge, muy buenos días, un gusto de volver a verte. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien, me cuesta madrugar, pero todo sea por la causa. Usted sabe muy Que, bien que dice el que madruga, Dios lo ayuda. pero hay, ¿cómo? Bueno, no importa. Dejémoslo así. Bueno, dejémoslo así. Bueno, vamos a empezar con nuestro micro y seguimos con el tema de los plásticos, ¿verdad? Parece que se ha puesto de moda, viene información sobre plástico de todos lados, está terrible. Y bueno, claro, ¿cómo no se va a poner de moda si son miles y millones de toneladas de plástico que se viene fabricando cada vez más desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y cuando se empieza a desarrollar, que no vamos a hacer historia ahora, pero Tiene mucho que ver con las mujeres, con el cancán. El cancán y el plástico casi nacen al mismo tiempo, después de Segunda Guerra Mundial. La utilización de los derivados del petróleo y bueno, el plástico fue uno de los derivados pero también hubo el uso de cuestiones sintéticas para otras, para la industria también del vestir. bueno, lo que pasa que al desarrollo capitalista el plástico, digamos, es absolutamente complementario, es imprescindible cuando nos quieren vender productos que vienen de miles de kilómetros, reemplazar productos que se hacen a la vuelta de casa o en nuestra zona por productos que se venden que vienen a miles de kilómetros, el plástico les vino excelente. El plástico les vino excelente para vender, para mejorar justamente para mejorar la vista de las cosas. Hay plásticos con los que envuelven la carne, envuelven las verduras, envuelven todo lo que nos venden y lo mejoran porque están preparados, tienen aditivos. De esto vamos a hablar hasta, yo creo que hay que hablar hasta el cansancio del tema de los aditivos que se le ponen a los plásticos y que luego se convierten en problema. Uno de ellos es que no permiten, no permiten el reciclado real, porque tienen tantos integrantes, tanta variedad, y vamos a seguir insistiendo sobre este tema. Ahora, el problema del plástico, entonces, hace rato que se empieza a ver. Lo que pasa es que como todo esto lo van poniendo como tema de interés común, así como para ir viendo, pero no quisieron adelantar, como nos pasa con todo, como nos ha pasado con el cambio climático, del cual, bueno, yo estoy cansado de decirlo, que en el año 72 ya se hablaba de cambio del cambio del clima, lo dijo Perón, lo cita Perón en el mensaje a los pueblos del mundo, y no lo inventó él, por supuesto que lo leyó de otro lado. Pero volvamos a este tema, ya sabemos que de hace mucho que el problema está, y bueno, creo que parte del saber científico, yo no digo que nos engañó, pero no lo explicó, no lo hizo público este problema como corresponde. Se dedican a hacer estudios que por supuesto hacen falta, pero cuando el problema ya está, yo no diría que Resoluto. irresoluble, está bien dicho, nunca estoy seguro con esa palabra, porque irresoluble me suena a solubilidad. Bueno, Irresoluto. irresoluto. Beri, muchas gracias. Y ahora estamos con un problema general de que ya el plástico nos aplasta, ya se sabe
que en pocos años va a haber más microplástico, más restos, más basura plástica en el mar que peces. Entonces, ¿cómo nos vamos a alimentar? Entonces, es un tema grave y nos van metiendo, por ejemplo, el verso de que se puede mejorar, que se pueden cambiar las cosas. ¿Cambiar qué? ¿Cambiar para cuándo? Nos inventaron los plásticos verdes. Hace unos años, unos cuantos años, estoy hablando del año 2007, empezó a salir el tema de los óxidos biodegradables, cuando empezó a plantearse de que prohibían las prohibiciones de la bolsa de plástico. Entonces inventaron los óxidos biodegradables o biodegradables, como lo llaman algunos, tienen términos, distintos términos técnicos y científicos, pero que también son difíciles para nosotros recordar. Yo tendría que tener el machete acá para ver toda la terminología. Pero ¿por qué tienen distintos términos? Porque hay distintos tipos de productos. Entonces, también nos engañaron con la posibilidad de las benditas bolsas que aparecen, que están dando, biodegradables, o hay biodegradables, las hay compostables, pero primero, que ya te digo, hay distintas variedades en este tipo de alternativas que nos quieren poner, que es el enverdecer los productos para que los sigamos usando. Ahora, la realidad, y ya entonces en este momento voy a tratar de sintetizar, todas las presuntamente degradables, las que podrían ser materiales verdes, en muchos casos son o hechos con materiales orgánicos que necesitamos con materia orgánica que necesitamos para alimentos, o con restos de los cuales no hay enormes cantidades, o con transformaciones de los polímeros agregados polímeros agregados, o sea, siempre agregados a plástico que ya están a los derivados del petróleo para que aparentemente se degrade. Ahora, insisto, la realidad es que no son soluciones prácticas. Por ejemplo, los que dicen que son compostables. Hay distintas variedades, según lo que he leído. Lo tengo escrito, me es difícil, insisto, de describirlo, y sin leer y en poco tiempo. Pero, por ejemplo, de los presuntamente compostables, no son fácilmente compostables. Cada uno necesita una técnica distinta temperatura, distintos tiempos. O sea, lo dicen claramente, ahí sí lo dicen los mismos que lo hacen, los mismos que lo venden, los mismos que lo promueven. Dicen que para poder trabajar con esos plásticos compostables, habría que separarlos perfectamente cada uno por su tipo para darle el compostaje, el tiempo de compostaje que necesita. Por ejemplo, de todas las bolsas compostables que aparecen, ninguna la podemos poner en el compostaje familiar. Son cuestiones inviables, ¿no? Y creo que también tenemos que decirlo, digamos. Esto que se hablan de biodegradables, en definitiva, son, digamos, iguales de contaminantes que los otros. Vos hablabas de los peces, y sé que también, digamos, he tenido la oportunidad de hablar con investigadores, y hablaban de que los peces se mueren ingiriendo plástico. Los microplásticos ya están adheridos al cuerpo de los peces. Y nosotros vamos a terminar comiendo plástico, en definitiva. Es que ya estamos comiendo plástico. Estamos respirando. Yo creo que ya lo digo hasta el cansancio. Cuando barremos con las escobas de plástico, inmediatamente tenemos micro o nanopartículas, porque si la escoba se degrada, es elemental que en algún lado queda esa partecita que se fue, que hace que el escobillón se achique, y queda en donde estamos barriendo, y estamos barriendo y estamos respirando el mismo nanoplástico que ya aparece en los pulmones. Aparece en todos lados. Hasta usted que está medio despeinado, usted utilizó un elemento plástico, el peine. Sí, usé un elemento plástico, el peine.
ojo, no podemos sacarnos de encima, o sea, hay que dejar, o sea, los recipientes de plástico duradero, hay algunos elementos que no vamos, que ya están, que no podemos dejarlo, porque de golpe también aparecen alternativas como por ejemplo los utensilios de bambú. Se está poniendo de moda, porque el bambú es cierto, es una madera, una especie de madera, reemplaza la madera con muy buenas características. Pero si el bambú, una cosa es usar el bambú entero y otra cosa es como en el caso de la madera, usar fibra de bambú y mezclarlo con productos químicos para hacerlo maleable, o sea, un cepillo de bambú o un tenedor de bambú seguro que no es un pedazo de bambú torneado porque saldría carísimo, es dificilísimo. Bueno, quizá para terminar, acá tenemos que ver algo que lo está planteando el Papa, pero el Papa lo está planteando esto como resumen. El Papa ha hecho un copy-paste muy bien hecho, no lo digo degradando, sino lo que quiero decir que lógicamente toda la historia desde lo que estamos hablando de los años 50. Tenemos que replantearnos definitivamente el modelo de producción, el modelo de desarrollo. No podemos seguir hablando de desarrollo, no podemos seguir pensando que porque seamos higiénicos estamos haciendo ecología. O sea, el patio de una escuela muy limpito, me acuerdo hace muchísimos años una escuela que empezó a ser reciclado, separado, hace más de 20 años, una escuela de barrio, ya casi, que ha sido una escuela muy buena anteriormente, pero hoy es una escuela un poquito marginal, y entonces estaban contentísimas la maestra, la directora, porque había puesto todos separadores, y después de ese día donde empezaron, estaban los tachos, cada tacho lleno de papelitos, y muy contento porque la escuela estaba limpia. Pero me pongo a ver de dónde salieron esos papelitos, resulta que les habían dado máquinas expendedoras de porquería, de golosinas envasadas. Todos esos papelitos salían de los chicos. Chicos que en su gran mayoría salían de la escuela y luego estaban ahí, y no voy a decir en dónde para no citar la escuela, No, esto se chicos que salían involucra, a pedir la moneda. claro, mira, esto todo se involucra porque también en estos días tuvimos la oportunidad de hablar con una nutricionista, ¿no? Y hablamos también de los plásticos y hablamos del packaging, las leyes que están debatiéndose o aplicaciones de las leyes o de ordenanza que quedan en letra muerta, pero estamos consumiendo cuestiones que van contra la salud. Los plásticos, los envoltorios son más caros que los contenidos porque tienen que vender, es mucho más vistoso, queda más lindo a veces consumir un producto lleno de colorcito y de papelito y todas esas cosas, pero en definitiva estamos pagando más un producto que también está contaminado. Creo que acá tenemos que empezar a pensar también en las leyes o en las cuestiones que el Estado tiene que fijar posición en las políticas públicas. Y bueno, los estados no se están poniendo de acuerdo ni en el cambio climático, ni qué hacer con los residuos, qué hacer con los plásticos. Igual que como en un momento Argentina iba a ser basurero nuclear. Los países del primer mundo descartan al tercer mundo lo que a ellos le hace mal. Y nosotros estamos pagando las consecuencias de ser subdesarrollados. Para peor, no lo descartan solamente como basura, lo descartan como bienes de uso. Es decir, cuando empezaron acá, vos no sé si te acordarás, Gastre. cuando empezaron a venir las tarjetas musicales, que eran muy baratas, y a los que yo era distribuidor de tarjetería Hermosa en esa época, toda de fabricación nacional, es más, se exportaba, estaba una empresa norteamericana que tenía su subsidiaria acá y exportaba tarjetas a Estados Unidos. Llegaron a musicales y yo esto fue en el año 80, y pensé, y luego estoy seguro que no me equivoqué, que eran para mandarnos, porque las mandaban baratísimas, para mandarnos pilas usadas, porque en total esas tarjetas se usaban una o dos veces, tres veces como mucho, no necesitaban pilas nuevas.
Entonces lo que nos estaban mandando eran las pilitas usadas, nos mandaban basura. Bueno, Contaminantes, grandes tenemos que contaminantes. pensar, ¿eh? Grandes contaminantes, las pilas son grandes Pero contaminantes. ni hablar, tenemos que pensar en cambiar, y la gran discusión hoy no se basa en si limpio más o limpio menos, que por supuesto hay que hacerlo, pero tampoco ser el que limpie la basura de las corporaciones y solucionarle a ellas el problema. Lo que tenemos que pensar es un cambio de paradigma, un replanteo de nuestro modelo de desarrollo, si realmente qué es mejor, volver a poder verlas, a sentarnos a la noche a ver las estrellas, o estar viendo hasta las 2 de la mañana porquería por televisión, pero que no vemos el cielo, que es lo que hace rato que nos está pasando, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que replantearnos bien de fondo, y para eso hace falta mucho conocimiento. Por eso yo no sé por dónde empezar para explicar todos los datos enormes que hay sobre este tema, y bueno, lo iremos haciendo de a poco. De a poquito. Gracias, gracias, Aldo. No, déjame explicar una cosa, Jorge. Nosotros estamos haciendo... Es una cosa privada. Digamos, vamos a insistir en esto. Estamos haciendo un micro que tiene que ver con datos ambientales. No es un micro, digamos, de divulgación científica, sino que estamos haciendo un micro de divulgación popular, de divulgación doméstica, de un programa de este tipo. Pero la información que estamos brindando está basado científicamente. Vos todo lo que decís está basado en investigaciones. Y bueno, yo creo que tenemos que empezar a dar apostillas o pequeños fragmentos de estas cuestiones científicas para que la gente esté informada. Vos hablabas ayer del tema de la conciencia, una discusión teníamos en términos privados, pero me parece que el conocimiento es necesario. Y después, digamos, empezar a tomar conciencia cada uno de las situaciones que estamos viviendo, creo que también es algo que tiene que ver con un cambio de forma, de prácticas, de cultura y también de quizás hasta de los gobiernos, una decisión de los estados, de fijar cuestiones que tienen que ver con esta, ¿no? De las leyes que estén a favor del consumo, pero un consumo mucho más positivo, un consumo menos contaminante. Bueno, todas estas cuestiones las vamos a ir charlando, pero me parece que de un solo día o un solo micro no se puede agotar. No. Digamos, estamos en esta disyuntiva que muchas veces uno quiere decir mucho, pero bueno, de a poquito creo que vamos avanzando. Bueno, fíjate que, claro, siempre queda algo en el tintero. Las leyes llegan tarde y a veces no llegan cambiadas por los lobbies. Ahora, ¿qué va a pasar con la ley que en algún momento creo que vos lo tocaste con una nutricionista muy conocida, con la Jodice, que el tema del etiquetado, algo tan importante, y ahora con Mansur, superministro, no va a andar, porque quienes más se oponen al etiquetado son los grandes productores de azúcares, y Tucumán se opone totalmente, pero por necesidad económica, no por mala gente, porque ellos viven de eso. Y bueno, entonces hay que buscar un equilibrio y el Estado tiene que ser el regulador de los intereses de todos. Y bueno, y acá pero para eso tiene que haber una población muy bien informada. Será hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias a los audientes y a los videntes. Bueno, y go show, a comer papa frita con vermú. Dale, nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, muchas gracias, Aldo.